Su atención, por favor, vamos a colocar los celulares en silencio y asimismo vamos a dar inicio a la cátedra magistral Dominio de la Guerra y Dominio de la Información, a cargo del candidato a doctor Alexander Montero y de la mayor Natalia Andrea Ríos Correa. Bienvenidos. El doctor Alexander Montero es politólogo de la Universidad Nacional, diplomado en Arte y Diseño Operacional Conjunto de la Escuela Superior de Guerra. Es magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos del Instituto de Estudios Políticos de París y la Universidad Externado. Magíster honoris causa en Inteligencia Estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, Brigadier General Ricardo Charri Solano. Candidato a doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado. También candidato a doctor en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Experto en Medio Oriente, Rusia, Fuerzas Especiales, Inteligencia, Diplomacia y Estudios Estratégicos. Ha sido docente en la Escuela de Infantería, Escuela Militar y director de la Maestría en Inteligencia Estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia, Brigadier General Ricardo Charri Solano. Igualmente se ha desempeñado como asesor del Comando General de las Fuerzas Militares en operaciones estratégicas externas, conferencista para la Dirección Nacional de Inteligencia, la Jefatura de Inteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares, Comando Conjunto de Operaciones Especiales, División de Fuerzas Especiales y otras instancias estratégicas, consultor de medios nacionales e internacionales, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Militar. Actualmente es investigador de la Escuela Superior de Guerra, adscrito al Departamento Ejército, miembro de la British Society for Middle East Studies y finally CEO de la firma Strategy and Global Risk. La mayor Natalia Andrea Ríos Correa es profesional en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Los Libertadores, magíster en Relaciones y Negocios Internacionales con énfasis en estudios regionales, especialista en Seguridad, Defensa y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada, con un alto sentido de pertenencia institucional, lo cual se ha evidenciado a lo largo de sus más de 15 años de carrera militar, en donde la ética, la responsabilidad, el dinamismo, la proactividad, vocación de servicio, espíritu de cuerpo e irrestricto compromiso han abanderado cada uno de los cargos ostentados por la oficial, colocando al servicio de las fuerzas militares sus conocimientos y experticia, coayudando a la consecución de los objetivos estratégicos propuestos en pro de la seguridad y defensa del pueblo colombiano. Doctor Mayor, el auditorio es suyo. Señor Almirante, permiso para continuar. Muchas gracias. Apreciados estudiantes CAEM 2025, CEM 2025, muy buen día. Tenemos una charla de lo más interesante, justamente porque nos permite identificar una tensión que existe a la hora de entender los dominios tradicionales de la guerra y lo que podemos llamar, incluso doctrinalmente, dimensión de la información. Para esto vamos a tener una charla, espero, lo más sustanciosa posible y que sobre todo que nos abra una serie de debates y nos permita comprender lo importante, lo absolutamente necesario, indispensable de integrar la dimensión de la información con los dominios tradicionales de la guerra. Para ello, la siguiente, por favor. Para ello vamos a trabajar los siguientes 5 elementos. Vamos a mirar, por un lado, una introducción a la discusión. En segundo lugar, vamos a discutir el concepto operacional conjunto en el ambiente de la información, que se puede entender doctrinalmente a partir de experiencias comparadas, experiencias con otros países. Vamos a tener una muy breve discusión sobre la dimensión de la información y la nueva insurgencia, los retos que ello ofrece. Y nos vamos a concentrar posteriormente en el entorno colombiano para hablar operaciones en el ambiente de la información en Colombia y el concepto CRE y sincronización justamente aplicado en Colombia. Para ello nos va a acompañar, a mi modo de ver, una de las personas que más sabe en Colombia y en las fuerzas militares sobre la dimensión de la información, que es la mayor Natalia Ríos.
Dándole desarrollo a la presentación, arranquemos pues por la introducción. Alguna vez, y esta historia o esta anécdota me la han escuchado sobre todo quienes han sido mis alumnos, en alguna ocasión un gran amigo, el general de Estados Unidos de Fuerzas Especiales, Héctor Pagán, me hacía una reflexión. Él decía, nosotros cuando estudiamos planeamiento o pensamos en el planeamiento cometemos un error. Y es que pensamos en las guerras que están ocurriendo actualmente o en las guerras que ocurrieron en el pasado. Y él decía, el planeamiento tiene que hacerse pensando en las guerras que no han ocurrido, pensando en esos elementos nuevos, en esos elementos disruptivos, que son los que nos pueden llegar a poner en problemas cuando tengamos que enfrentar la amenaza. En ese contexto, la sociedad globalizada que tenemos actualmente, tremendamente hiperconectada, que nos ofrece una cantidad, un abanico nuevo, absolutamente nuevo de amenazas y de medios de hacer la guerra y de medios de hacer daño, como la información, aparece justamente en escena. Cada vez que nosotros pensemos en el planeamiento operacional tenemos que incluir elementos absolutamente nuevos. Discutía con un colega hace unos días, por ejemplo, si a partir de ese carácter nuevo de la guerra era indispensable pensar en líneas de operaciones ciber permanentemente. Hoy, justamente, línea de operaciones basada en la información a propósito de la discusión que estamos teniendo. Elementos totalmente nuevos que estaban ausentes en los planeamientos tradicionales. En el nivel estratégico, la OTAN ha dado varios elementos que caminan sobre esta discusión. Esta reflexión es una reflexión del 2020 de François de Cluzel. Él planteaba justamente que la desinformación se aprovecha de la vulnerabilidad cognitiva, vulnerabilidad muy evidente en ese entorno hiperconectado, hiperglobalizado que tenemos. Yo siempre he insistido que infortunadamente la globalización ha desnudado lo incongruente o lo eventualmente manipulable que puede llegar a ser el ser humano en muchos aspectos. La vulnerabilidad cognitiva de sus objetivos aprovechando miedos o creencias preexistentes. Esto es fundamental. Un operador psicológico entiende que cuando usted quiere influir sustancialmente sobre la decisión de alguien, aproveche miedos o creencias. Lo que usted ya tiene metido en su cabeza es mucho más fácil reforzar que incluirle una idea nueva. En eso se basa justamente esta desinformación y los predispone a aceptar evidentemente información falsa. Yo le hacía un ejercicio a un aula recientemente. Si yo le dijera a ustedes es que el líder de Corea del Norte es un líder absolutamente respetuoso por los derechos humanos, independiente que sea cierto que sea falso. Si yo les hago esta afirmación a secas, muchos seguramente van a pensar que estoy diciendo una insensatez. Y claramente lo piensan porque en su forma de pensar, en su forma de razonar, ya tienen interiorizada una caracterización del líder de Corea del Norte, y cuando yo les transmito un mensaje tan duro en sentido opuesto, pues no va a ser muy fácil que lo asimilen. De eso se trata justamente esto, aprovechar las creencias preexistentes para predisponer a información, en este caso información falsa, independiente. Yo insisto, en el tema de las narrativas realmente poco importa si es cierto o es falso. El tema de las narrativas se apalanca en cómo puedo yo manipularlo a partir de la información que le estoy transmitiendo. Tenemos ejemplos miles en la historia, cuando usted a partir de información falsa manipula justamente a un target. Lo vimos en Europa con el antisemitismo histórico que vivió Europa durante siglos, particularmente en la Segunda Guerra Mundial. Inventaban cosas absurdas como que los judíos desayunaban niños, cosas así. Pero a pesar de lo absurdo, esas ideas calaron dentro de algunos sectores de la población. Es más, también yo insisto que muchas veces mientras más aberrante sea la narrativa, mientras más absurda y obscena sea la narrativa, aparentemente como que cala mucho más fácilmente. Y esta idea que los judíos desayunaban niños, que los judíos eran los responsables de mil y una de las calamidades en Europa, caló mucho dentro de esa Europa del siglo XX. En relación con los latinos, por ejemplo, esta fue una encuesta que hizo CNN, que para nada le sigue la línea de Trump, sin duda alguna. Hay que insistir que tiene su línea editorial, pero una encuesta que hace CNN sobre la percepción del migrante, especialmente el migrante latino en Estados Unidos, dio este resultado, que el 36% de los encuestados pensaban que los migrantes latinos éramos criminales, el 31% que éramos jardineros, o el 31% también que éramos empleados del servicio. Pero una construcción diferente a esto
Es básicamente imposible. Y por esto se vuelve factor electoral en Estados Unidos. Reitero, independiente de que sea cierto o que sea falso, eso es lo de menos. Una narrativa, la verdad no existe. En una narrativa lo importante es cómo puedo yo influir justamente sobre el otro. Del mismo modo, del antisemitismo se han construido narrativas antimusulmanas. Reitero, no interesa si es cierto o es falso, lo importante es cómo puedo yo construir esa manipulación a partir de la narrativa. Y entonces se genera, por ejemplo, un estereotipo. Ustedes han visto el sketch en YouTube donde sale un tipo con una belle blanco cargado de explosivos y que le lanza a usted una mochila y sale corriendo y la gente se asusta y genera una cantidad de situaciones hilarantes, risibles. Esa construcción de estereotipos genera posiciones evidentemente políticas. Buena parte de las elecciones en Europa actualmente tuvieron que ver o han tenido que ver con el factor migratorio, particularmente el factor migratorio árabe. Y en consecuencia hemos visto narrativas, por ejemplo en el Reino Unido, de hordas de musulmanes que van por las calles destruyendo negocios, violando mujeres. Reitero, independiente de que sea cierto o falso, seguramente es falso, pero va a tener un impacto político y va a tener un impacto en las decisiones electorales de las personas cuando vayan a ir a votar. Entonces hay un ejercicio muy fuerte de construcción del mensaje y de construcción o de manipular, moldear lo que podemos empezar a llamar ese ambiente estratégico en función de necesidades de seguridad y defensa. El reto es cómo integrar ustedes operacionalmente hablando, cómo integrar ustedes los dominios tradicionales con este tipo de narrativas y este tipo de amenazas construidas a partir de la manipulación. Recuerdo mucho un caso aquí en Colombia hace varios años. Estábamos en pleno paro cuando nos citó Comando General, varias docentes, varios profesores de la Escuela de Guerra, fuimos a Comando General a analizar la situación en el contexto del paro. Y analizábamos la agresividad que estaba ocurriendo, los diferentes retos en esa sala de juntas que estábamos allí. Debo decir que la persona de Comes que nos ofreció la solución mágica lo hacía con la mejor voluntad del caso, o sea, esa persona no lo hacía pensando en generar bulla en la reunión, lo hacía tratando de aportar. Pero después de haber hecho ese análisis de cómo estaba el país, unos momentos caóticos para todos, una persona de Comes levanta la mano y dice: tenemos la solución. Esto es un tema informacional. Llevamos nosotros como 15 minutos en la reunión diciendo eso. La persona lo levanta y dice: es un tema de información, un tema de la dimensión de la información. Esto se resuelve haciendo encuestas y haciendo matrices. Y tenemos las encuestas y tenemos las matrices ya hechas, las hacemos en un día y las empezamos a rotar. Todos los que estábamos allí en la Escuela de Guerra nos agarramos la cabeza a dos manos y le dijimos: pero entienda que estamos en una situación de crisis. Y entienda que el tema de la información, la dimensión de la información en este caso, debe integrarse a las demás líneas de operaciones y debe integrarse en un conjunto más grande a las líneas de esfuerzo para ofrecer una respuesta integrada. O sea, en otras palabras, usted tiene que pensar esto como si fuera un plan de campaña. No hacer encuestas, no hacer matrices, no contar likes, porque eso no va a aportar nada. Esta persona, sin embargo, insistió hasta que un gran colega que ya nos acompaña, que es Carlos Ardila, en un lenguaje muy desparpajado, le dijo: señorita, es que si usted se pone a hacer la biografía de Firulais, haciendo una metáfora con un perrito que había en la escuela militar, si usted se pone a hacer la biografía de Firulais, pues no vamos a resolver las cosas. Aquí necesitamos es reaccionar a una situación de crisis de una manera integrada y de una manera doctrinal, donde las líneas de operaciones puedan empatar justamente, todas las demás tradicionales pueden empatar lo que le puede dar la dimensión de la información. Eso, sin embargo, después cuando terminábamos la reunión, nos permitía llegar a una conclusión. No habíamos acompasado la dimensión de la información a las líneas de operaciones tradicionales y todavía veíamos la información sencillamente como un ejercicio de relaciones públicas y no como esto que estamos planteando en esta sesión de hoy. Los rusos, por ejemplo, se lo toman muy en serio. Los rusos tienen una doctrina muy fuerte que se llama la teoría del control reflexivo para generar efectos comunicacionales como parte de planes de guerra y como parte de planes de campaña. ¿Qué busca la doctrina del control reflexivo, entre otras cosas? Busca alterar las percepciones del target para que empiecen a tomar decisiones favorables a una serie de objetivos rusos, por ejemplo. ¿Y cómo lo hacen?
a partir de presión cognitiva, a partir de tratar de optimizar cómo transmiten ustedes la información y sobre todo, miren, el último elemento concuerda plenamente con lo que aquel autor de la OTAN mencionaba al inicio. La información debe estar adaptada a la lógica, cultura, psicología y emociones del target. La mejor manera para usted lograr que un mensaje cale es de esta manera, adaptado a la lógica, cultura, psicología y emociones del target. Y esto nos recuerda de nuevo episodios del paro, como estos. 10.000 horas de trabajo de inteligencia donde se generó un informe muy serio a partir de actividades de espionaje de otros países aquí en Colombia. Bueno, eso hace parte de la zona gris, de lo no atribuible, pero al menos los ataques se sabía que venían de ciertos servidores ubicados en ciertos países. Y entonces se saca, el presidente Duque finalmente hace la apreciación y esas 10.000 horas de trabajo tremendamente juicioso se fueron a la basura con 3 memes. 3 memes como estos, que los espías venían a robarse la fórmula del jabón Rey, o que los espías rusos estaban tristes porque no habían podido sacar la receta de la changua, o incluso aprovechar la polarización del país para disimular esa operación de información dentro de la polarización del país. ¿Y qué más creíble que este titular? Espía ruso en Colombia, otro chiste del uribismo. O sea, se trata de apalancarse en algo que el target va a aceptar fácilmente, como esto, por ejemplo. Ahora, en el caso chileno, similar temporalmente hablando con nosotros, coincidente temporalmente hablando, el Departamento de Estado de Estados Unidos logró demostrar esto. Una campaña de Twitter con el numeral Chile, que fue el quinto hashtag entre 3.300 cuentas de Twitter vinculadas a servidores rusos entre el 23 y el 29 de octubre, que fue el momento más álgido de la crisis en Chile. Ahora, el idioma empleado en este hashtag era español o inglés en servidores rusos. Eso claramente demuestra que el target era audiencia latina, particularmente audiencia chilena en este caso. Y la misma situación ocurrió aquí en Colombia, la misma situación ocurrió en otros países. Por tanto, es fácil pensar o entrar a demostrar cómo el dominio de la información se articula para lograr justamente la imposición de una voluntad estratégica en este caso. Ahora, si lo miramos dentro del modelo ruso de hacer la guerra, esto no es doctrina porque la doctrina rusa sigue siendo la misma y siguen caminando con los mismos autores. Esto es un modelo. Normalmente uno comete el error de decir la doctrina Gerasimov. No, es un modelo. Gerasimov no ha construido nada de doctrina, es un modelo. Que lo apliquen los rusos es otra cosa, pero es un modelo. En el modelo Gerasimov, planteado, construido por 3 etapas en zona gris y una cuarta etapa de acción cinética, donde usted va a emplear los medios militares convencionales, que es el triángulo de arriba. Las 3 primeras son acciones en zona gris o etapas de guerra en zona gris. La cuarta ya es guerra convencional. Usted ve un pivote, ve un enganche, y ese enganche es el que está marcado, bueno, se corrió el triángulo, es el que está marcado ahí justamente, y es la construcción de las narrativas dentro del conflicto. ¿Qué le determina la madurez de la tercera etapa? Que ese alcance informacional ya haya logrado los objetivos que se trazaron al inicio, una especie de plan de campaña, para que usted ahora sí pueda salir a la cuarta etapa, que es el empleo de los medios convencionales. En otras palabras, cuando el tanque se mueve o el avión despega es porque usted va a ir a la fija. Y este es el modelo Gerasimov. En consecuencia, como les decía al inicio, ellos se lo toman muy en serio y no solamente lo piensan a nivel de una teoría como el control reflexivo, no, lo incluyen dentro de modelos justamente operacionales y modelos estratégicos para hacer la guerra. Ahora, ¿cómo se piensa desde países como Estados Unidos el concepto de operaciones conjuntas en el ambiente de la información? A partir del Joint Concept for Operating in the Information Environment del 2018, se empieza identificando 4 grandes retos estratégicos: de guerra regular o de retos irregulares, de retos catastróficos, de retos tradicionales, pero muy interesante este cuarto, retos disruptivos. ¿Sí? Esos son los retos que usted como fuerza militar tiene que enfrentar. Y en el de retos disruptivos hablamos de desarrollos tecnológicos o tecnologías disruptivas. Sí, aquí incluye inteligencia artificial, claramente, se incluyen armas basadas en este salto tecnológico, se incluye computación cuántica, que es un tema que no se ha estudiado mucho y que nos va a impactar en algún momento. Pero también se incluye justamente esa capacidad
de incidir o incluir mensajes dentro de las sociedades a partir de la dimensión de la información. Para esto, el Joint Concept identifica una serie de desafíos históricos, como por ejemplo, adversarios que operan en entornos cambiantes, para crear ventajas políticas, culturales, sociales, etcétera, ineficiencias de fuerzas conjuntas para reconocer y aprovechar aspectos informativos, y se reconocen algunos desafíos emergentes, por ejemplo, esas nuevas tecnologías, nuevas estrategias que implican estas nuevas tecnologías para apoyar esfuerzos y perturbar operaciones militares, y también elementos o desafíos que impactan aprovechar cambios comunicacionales y cambio en contextos socioculturales para que usted tenga una ventana de oportunidad para poder incidir dentro de la población. Un gran desafío militar: cómo cambiará o mantendrá la fuerza conjunta las percepciones, actitudes y otros elementos que impulsan los comportamientos deseados de los actores relevantes en una estrategia internacional cada vez más omnipresente y conectada para producir resultados estratégicos duraderos. En otras palabras, cómo lo informacional va a impactar militarmente la acción de una fuerza de tarea conjunta, una fuerza conjunta. Para ello se identifica un esfuerzo principal con un objetivo como propuesta de solución para enfrentar este reto, la pregunta anterior, y dentro del esfuerzo principal es que la fuerza conjunta debe construir, debe incorporar la dimensión de la información al arte operacional, lo que le planteábamos en esta reunión a esta funcionaria de COMES en Comando General. Se debe incorporar al arte operacional para diseñar operaciones que aprovechen deliberadamente los efectos informacionales de las actividades militares, en las actividades militares. El año pasado, justamente con la Mayor Ríos, hacíamos un ejercicio muy curioso, y era con uno de los ECONES, y el ejercicio lo titulé Pensar fuera de la caja. Les propuse un escenario tan disruptivo que la conclusión fue la siguiente: la doctrina se queda corta, y la segunda, cuando hablamos de este tipo de espacios, dimensiones o dominios para hacer la guerra, tenemos que hacernos una pregunta, y es: ¿cuándo y dónde se inician las operaciones? ¿Debemos esperar a que una amenaza se active para usted emplear esto? ¿Debemos limitarnos al espacio geográfico del país solamente para pensar en desarrollar esto? ¿O cuándo y dónde empieza esto? Y por eso esta charla se llamaba Pensar fuera de la caja. Realmente yo creo que fue un ejercicio bastante interesante para ese SECON, porque la conclusión fue elemental. La doctrina como tenemos hasta ahora, que está avanzando y está acercándose a esto, todavía necesita avanzar más. Y tenemos que ser un poco flexibles y entender que se trata de un ambiente, de un entorno global hiperconectado, que trasciende muchas de las discusiones que tenemos y que aplica justamente esa frase o esa reflexión del general Héctor Pagán. Tarea 1. Objetivo: afectar percepciones, actitudes y otros elementos que impulsan comportamientos deseados en los actores relevantes a través de la integración, en este caso, de los dominios tradicionales en el entorno físico, tierra, mar, aire, espacio, el entorno ciberespacial, con la dimensión de la información. Los dominios tradicionales en la taxonomía que hace la OTAN: dominios físicos, dominios ciberespaciales, junto con la dimensión de la información. Para ello, 2 tareas: comprender cómo la información en el ambiente operacional, cómo se relaciona, cómo afecta, cómo incide la información en el ambiente operacional sobre los aspectos informativos y sobre la capacidad de emplear el poder militar. La segunda tarea, que es tal vez la más dura a mi modo de ver, es institucionalizar y operativizar la integración del poder físico con la dimensión de la información. Para mí esa es la tarea más complicada, porque no es simple, no es tan fácil que alguien entienda que esa integración tiene que hacerse, y mucho menos cuando usted hace una matriz de diseño operacional, ¿cómo le va a integrar? No es simple como aparenta. Para mí es la tarea más difícil. No me voy a detener en estas, solamente las voy a mencionar por encima. Son capacidades requeridas para una fuerza de tarea conjunta que desde Estados Unidos se piensan en la dimensión de la información. Usted como fuerza de tarea, ¿qué tiene que hacer para lograr esas tareas y cumplir el objetivo que acabamos de ver? Lo primero, construir capacidades para caracterizar y evaluar los aspectos informativos, físicos y humanos del entorno de la seguridad, con una serie de actividades muy puntuales. La segunda, construir capacidades
para formular opciones que integren el poder físico y el poder informativo. Una serie de actividades para ello. La tarea tan difícil que les estaba mencionando hace un momento. Lo tercero, construir capacidades para ejecutar y modificar opciones. ¿Opciones como qué? Opciones en cuanto a alcance y en cuanto a efectos que usted quiere con justamente una acción dentro de la dimensión de la información. Interesantísima la segunda, por ejemplo, evaluar y modificar el poder informativo con el mismo nivel de competencia que el poder físico. Volvemos a la charla en Comando General, cuando le decíamos a esta funcionaria, es que usted tiene que pensar esto como si fuera una línea de operaciones dentro de un plan de campaña, es eso, justamente. Y generar capacidades para institucionalizar la integración del poder físico e informativo, una serie de tareas para ello. ¿Sí? ¿Cómo va a generar usted esa sinergia? Hoy pelear sin esta sinergia es como usted pelear sin cualquiera de las otras capacidades formales, sin poder aéreo, sin poder naval, sin poder terrestre. Es exactamente igual. Es más, varios de mis alumnos me han escuchado esta insistencia. Yo tengo una insistencia de hace rato. Y es que pensando en este carácter actual de la guerra, debiéramos estar sin duda alguna pensando en proponer suboficiales y oficiales de armas ciber o de operaciones de información. Si la guerra se peleaba antes en la selva y hoy todavía se pelea en la selva, en el mar, en las montañas, también se pelea atrás de un computador. Y eso lo saben muchos países y dedican esfuerzos para ello. Por último, en esta primera etapa, información y nueva insurgencia. En información y nueva insurgencia me encontré con esta ecuación. Ustedes, los que han trabajado conmigo, saben que a mí me gustan mucho expresar en lenguaje matemático muchas cosas. Por eso cada vez que encuentro una ecuación no pierdo la oportunidad de incorporarla en la discusión. Desde academias occidentales, desde tradiciones académicas occidentales, esta nueva insurgencia en algunos académicos se podía asociar con el concepto de guerra asimétrica o de actores asimétricos. Y se plantea esta ecuación que me gustó mucho. Amenaza, una guerra asimétrica, ¿qué implica? La sumatoria de amenaza asimétrica, operaciones asimétricas, cultura asimétrica y costo asimétrico. Un actor asimétrico es el que puede tener o desarrollar esos cuatro elementos. Pero miren ustedes el único punto en común que hay en cada uno de los elementos de esa ecuación, lo informacional. Dentro de amenazas asimétricas, operaciones de información. Dentro de operaciones asimétricas, operaciones de información. Dentro de cultura asimétrica, operaciones de información. Y dentro de costo asimétrico, los costos reputacionales derivados de, o los efectos derivados de operaciones de información. Es lo único que permanece constante en los cuatro elementos. Un actor asimétrico, un actor irregular, un actor extremadamente irregular va a apalancarse antes de cualquier otra cosa en el dominio o en la afectación de las percepciones de la gente. ¿Sí? Me pareció interesantísima justamente esta ayuda. Con todo esto tenemos un marco de referencia y tenemos una problemática ya planteada y es la integración que se debe hacer. Darle la importancia a esto, el protagonismo a esto y la integración que se debe hacer con los dominios tradicionales, físicos, tierra, mar, aire, espacio y el ciberespacio. Se debe integrar. Ahora sale una pregunta obligada y es: en Colombia, ¿qué está pasando? En Colombia estamos haciendo esto, estamos siguiendo esta línea que nos propone la Fuerza de Tarea Conjunta de Estados Unidos a nivel doctrinal, y para ello justamente me permití invitar, insisto, a una de las personas que a mi juicio más conoce y más desarrolla, porque es su día a día, este tema de discusiones en las fuerzas militares. Mayor Natalia. Adelante, atrás, este no sirve allá en la pantalla. Buenos días a todos.
Con el permiso del señor almirante y de todos mis superiores, permítame presentarme. Soy la mayor Natalia Andrea Ríos Correa. En este momento trabajo en la Jefatura de Estado Mayor de Operaciones del Ejército Nacional. Y antes de iniciar esta charla, darle el agradecimiento a mi profesor Montero, quien fue el que me dio el espacio junto con el señor almirante. Y como bien veníamos hablando del ambiente de la información, aquí es algo muy importante. Cuando hablamos de guerra, y esto lo han dicho los catedráticos, los teóricos de la guerra, e inclusive Sun Tzu dice que el 30% es militar y el 70% es social, y es un esfuerzo no armado. Cuando hablamos de la información, cuando hablamos de la comunicación, estamos precisamente en ese contexto, en el contexto de lo no armado, que si bien es cierto es intangible, que si bien es cierto es no convencional, pero sí es inherente al hombre, porque la comunicación como tal y la información es algo que es inherente al hombre, pero también hay que verse no solamente como un activo estratégico de la humanidad, sino como una amenaza de índole transnacional. Y eso es lo que nos tenemos que ir abocando. Las nuevas guerras, las guerras de quinta generación, lo que nos pasó en el 19 de noviembre del 2000, el 21 de noviembre del 2019, excúsenme. Nosotros no estábamos preparados para asumir un ataque de estos a nivel de guerras de quinta generación, que fue el famoso estallido social. No estábamos preparados para eso. Entonces, básicamente nos empezamos a tirar la pelota, muy vulgarmente. No, eso es de Comes, no, eso le corresponde a Ciber, no, eso le corresponde a comunicaciones militares, no, eso es asuntos internacionales, no, eso es básicamente de operaciones e inteligencia. Resulta que eso es como la pirinola, todos ponen. ¿Y dónde estaba enmarcada? Dentro del 70%. La guerra que no es letal no es letal básicamente, pero que sí hace un daño y un impacto grandísimo. En ese orden de ideas, cuando empezamos a ver todo lo que estaba pasando, empezamos a estudiar un concepto que es la gran competencia de poder. Cuando hablamos de gran competencia de poder, básicamente como una guerra fría soterrada en donde las fuerzas están disputándose en lo que son el ecosistema mediático, toda la legitimidad. Por eso es que empezamos a hablar de procesos de seguritización y seguritizado. Aquellas políticas urgentes en medio de la comunicación, los medios de comunicación y la información que nos va a permitir tener un avance y fuera de eso empezar a dominar no solamente las mentes de las gentes, sino también dominar territorios. ¿Qué fue lo que nos pasó? En ese contexto empezamos a darnos cuenta que muchas de las discursivas lo que pretendían básicamente era articularse, a coordinarse y sincronizarse para desestabilizar los componentes del poder a nivel civil, político, social, económico, militar, cultural e inclusive ambiental. ¿Y esto qué hacía? Exacerbar aún más los ambientes VICAS, volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Y cómo lo hacían? Articulando todo lo que son las dimensiones físicas, cognitivas y digitales informacionales. ¿Y por qué le metemos digitales informacionales? Porque ahora nuestras nuevas generaciones, ¿qué es lo que utilizan? Todas las nuevas herramientas tecnológicas y todo lo que son las autopistas de las tecnologías de la información. ¿Qué hicieron ellos? Básicamente con unas discursivas totalmente enfocadas en cada uno de esos componentes, empezar a desestabilizar la mesa. Y cuando desestabilizaban la mesa, generaban unos ambientes totalmente caóticos y básicamente lo que pretendían fue desestabilizar la legitimidad y socavar la democracia. Pero acá hay algo muy importante, es el concepto de guerras, de neoguerras. Y esas neoguerras básicamente no son aquellas que se disparan. Esto ya viene desde abajo, viene estructurándose con una serie de estratagemas y con una serie de líneas de acción para que cuando se vea la punta del iceberg como tal, ya no haya nada que hacer. Y es una configuración básicamente. ¿Y cómo lo logran ellos? Actuando dentro de todo el ecosistema mediático. Y cuando hablamos del ecosistema mediático estamos hablando de la inclusión de todas las formas, maneras para llevar un mensaje en un medio de comunicación, sea un medio de comunicación alternativo, convencional, comunitario, nuevas tecnologías de la información para tener sociedades conectadas y obviamente obtener la atención de los públicos tradicionales, digitales y vanguardistas, que eso fue básicamente lo que nos pasó.
En el caso de Colombia, todo esto empezó a observarse desde ese 21 de noviembre del 2019, pero atado a esto estaban también todo lo que tiene que ver nuestra amenaza, los GAOR, los GAO y los GDO. ¿Por qué ellos? Porque resulta que ellos tenían el andamiaje básicamente económico ilícito que permitía financiar absolutamente todo eso. Acá hay algo muy interesante también hay que ver. Nuestras operaciones en el ambiente de la información no son igual a las operaciones en el ambiente de la información que hace Estados Unidos, que hace China, que hace Rusia, que hace Irán. Es totalmente diferente. Nuestra connotación, nuestra dinámica de conflicto es totalmente diferente. Iniciando porque nosotros tenemos una complejidad, porque nosotros somos híbridos, tenemos unas culturas totalmente híbridas. Por eso es que Néstor García Canclini en su libro Culturas híbridas habla que nosotros somos un país de países, multiétnico y pluricultural. Y para usted configurar un territorio bajo esa caracterización cultural, identitaria, es complicado. Y aquí es donde viene una apreciación muy importante que hacía mi profesor Montero. ¿Será que esto es solamente en el momento para configurar en un momento de crisis? ¿O será que esto lo tenemos que trabajar desde un antes, un durante y un después y mantener un sostenimiento para poder verdaderamente configurar una nación tan compleja como nosotros? Y aquí voy a hacer una cuña. Si la gente supiera lo que significa Colombia para el mundo, apreciaría, cuidaría su territorio, porque nosotros tenemos una posición geoestratégica interesantísima y una punta de lanzamiento para obtener el poder dentro de un hemisferio. Cuando nos damos cuenta de eso, obviamente nosotros somos atractivos para el mundo. Por eso es que nuestras operaciones en el ambiente de la información tienen que actuar en tres blancos. Un blanco interno porque tenemos una amenaza interna, un blanco regional con respecto a los amigos y los vecinos que tenemos y un blanco extrarregional, que es básicamente el hemisferio, los ejes de otros hemisferios, los países de otros hemisferios. Y acá traigo un ejemplo muy tácito. Cuando nos bloquearon Cali, ¿se acuerdan cuando nos bloquearon Cali? Y tuvimos un desabastecimiento casi de una semana, casi no nos levantamos de eso. ¿Por qué fue? Porque nos configuraron con tecnología de otros países, con ayuda de vecinos, para poder bloquearnos el país. Eso no lo hicieron de una manera artesanal, pero sí combinaron dos cosas, lo artesanal con lo tecnológico. Y aquí va un ejemplo. ¿Cuánto vale una mina antipersona en Colombia? ¿Cuánto puede valer? ¿Quién me colabora? ¿Cuánto? 25.000 pesos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 5.000. ¿Quién dijo 5.000? Básicamente vale entre 8.000 y 9.000 pesos. Mi mayor sí le atinó. Es totalmente artesanal. La instalan. Un campesino pasa. Obviamente tiene ese accidente o incidente. ¿Cuál es el costo social, político que tenemos nosotros? Inmediatamente la información, ese impacto artesanal, inmediatamente lo que hizo fue masificarse y tecnificarse. Y al tecnificarse, el costo que nos da es la deslegitimar absolutamente toda nuestra acción en pro de la seguridad y defensa de nuestro pueblo colombiano. ¿Y cómo quedamos nosotros? Como que no estamos haciendo nuestro trabajo. Y eso fue una connotación y una acción que fue tangible, pasó por lo intangible y quedó en el colectivo imaginario de las personas y básicamente configuró, hizo una programación lingüística que en nuestras capacidades no sirven. Y ahí empieza la cadena básicamente reconceptualización. Ahora estamos viendo un fenómeno bastante particular. ¿Qué está pasando con los jóvenes? Con esos públicos vanguardistas y públicos digitales. ¿Cuál es el análisis que ustedes en este momento le hacen? ¿Será que tienen memoria histórica? ¿Será que solamente se limitan a una realidad que está fundamentada e influenciada por una cantidad de estratagemas de información en donde vemos atomización informativa, saturación informativa, en donde vemos fake news, en diferentes formas, métodos y canales y autopistas mediáticas que permiten básicamente generar un fenómeno de alienación
y el fenómeno de alienación que hace un mareo continuo y constante en la mente de las personas para no saber básicamente decidir, sino dejarse influenciar y dejarse llevar por otras opiniones que están básicamente elaboradas para conseguir eso que se pretende, legitimar una política, una idea, para así básicamente poder posicionar y reconceptualizar ese concepto de historia y ese concepto de memoria y básicamente volver a hacer dentro de una realidad una nueva historia. Eso es lo que nos está pasando. Los malos ahora están quedando como buenos. ¿Y los buenos qué pasó? Entonces, cuando nos vemos abocados a eso, dijimos, miércoles, la dimensión cognitiva y la información son indispensables. Empecemos por cuáles son los componentes de un Estado. Territorio, población, soberanía. ¿Y qué es lo más importante? La población, ¿verdad? Porque si no tenemos población, entonces ¿cómo vamos a colonizar un territorio? Y si no tenemos territorio, ¿cómo vamos a tener soberanía? Pero es la mente, el colectivo imaginario de las poblaciones por medio de mensajes totalmente estructurados, elaborados, que se hacen por medio de datos para reconfigurar precisamente todo un territorio y toda una nación. En efecto, el de nosotros que es tan complicado, multiétnico y pluricultural. Ahora bien, después de todo esto que acabo de compartirles, resulta que nos pusimos a hacer un análisis. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nuestro campo operacional que no nos permite avanzar? Si bien es cierto, hacemos un esfuerzo en el 30% inmenso, pero ¿por qué las comunidades son adversas a nosotros? Pues precisamente porque no estamos aplicando el 70%. Cuando hicimos el análisis a nivel operacional, nos dimos cuenta que teníamos un análisis del ambiente operacional maravilloso, pero ¿dónde estaba el análisis del ambiente de la información? ¿Dónde estaba básicamente saber qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, en qué tono, por dónde lo están diciendo, a qué comunidades están impactando? ¿Será negativo? ¿Será positivo? No teníamos como tal esa lectura y por eso muchas veces íbamos a territorio a ciegas. Entonces, entramos, golpeamos, salimos y ¿de qué le quedó en el colectivo imaginario de esas poblaciones? En ese orden de ideas lo que hicimos, vamos a empezar a hacer un análisis del ambiente de la información con base a una capacidad sustentada que nosotros tenemos, que todo el mundo básicamente hacía su deber ser con unas competencias y unas capacidades maravillosas dentro de lo que le tocaba hacer, pero nadie se hablaba y se coordinaba. Entonces, en ese orden de ideas, implementamos el análisis del ambiente de la información dentro del campo operacional, teniendo en cuenta la acción unificada, las nuevas tecnologías de la información, comunicaciones estratégicas, acción integral con sus 4 disciplinas, inteligencia, ciber, asuntos internacionales y el gran articulador operaciones para poder obviamente empezar a configurar. Toda esta articulación la hemos venido teniendo desde hace 1 año y medio para tener obviamente cómo operar en ese ambiente y contribuir a esa configuración de territorios bajo 3 fases. Si bien es cierto, esto es a largo aliento. ¿Por qué? Porque la amenaza desde mucho tiempo atrás ha venido haciéndolo y lo hace muy bien. Y la diferencia de ellos es que ellos básicamente operan en el núcleo social comunitario y van subiendo las diferentes capas sociales para tener un impacto estratégico. Nosotros operamos desde lo estratégico a lo táctico, pero no nos enfocamos en operar en el núcleo social comunitario, que es básicamente la base de la sociedad, y ahí es donde ellos operan en red. Y obviamente esa apreciación y esas conceptualizaciones para reconceptualizar la verdad que hoy en día conocemos como posverdad, lo hacen desde el núcleo social comunitario y van subiendo a comunidad, a sociedad, hasta sociedades invisibles, y esas sociedades invisibles van de la mano con lo que son las influencias regionales y extrarregionales. Por eso tenemos 3 fases, una fase de posicionamiento, expectativa, anticipación, prevención y pedagogía de la información. Acá es importante hablar de algo. Cuando empezamos a hacer la operación Perseo tuvimos 1 año para hacer la ocupación, 1 año de una operación en el ambiente de la información que nos permitiera hacer programación neurolingüística, porque básicamente la reconceptualización va de la mano de la programación neurolingüística. Y eso es lo que trabajamos en la dimensión cognitiva. Empezamos básicamente en una etapa de antelación, a hablar con la gente, a explicar lo que íbamos a entrar, cómo íbamos a entrar, y precisamente era para liberarlos. No tuvimos ni un daño colateral.
No obstante, acá tenemos una lección aprendida. No seguimos con ese método y obviamente nos pasó lo que nos pasó el fin de semana. En nuestro avance no tuvimos en cuenta esto. Entonces simplemente entramos otra vez a la etapa de bienestar, a nuestra etapa de confort, no seguimos la estrategia como tal de capacidades relacionadas con la información y en este momento estamos teniendo algo de problemas para el avance. Ahora bien, la segunda etapa es el fortalecimiento, en donde queremos tener una percepción, capacidades y obviamente poner y poder integrar lo que es la disuasión integral, esfuerzo no armado con esfuerzo no armado y una fase de consolidación y transición que es la más importante. Estos son algunos ejemplos de la articulación de comunicaciones en todos los medios de comunicación, desde el medio de comunicación alternativo, redes sociales, medios tradicionales, una sincronización mediática que nos ha permitido. Entonces acá encontramos que no solamente estamos actuando en el núcleo social comunitario, sino que estamos actuando en los medios tradicionales, también estamos generando discurso, también estamos generando espacios en nuevos medios de comunicación como son las redes sociales para captar los diferentes públicos, lo que son los medios que ellos más consumen, ¿ya? Y acá tenemos toda una mezcla del ecosistema mediático actuando de manera sincronizada y simultánea. Si hay preguntas al momento. Profe. Vale, como palabras de cierre antes de ir a las preguntas, solamente destacar varias cosas. Operación Perseo fue un gran ejemplo que usted tiene que integrar la dimensión de la información con las líneas de operaciones cuando usted hace un diseño operacional. Se cometió de pronto algún error en cuanto al alcance y el sostenimiento del esfuerzo comunicacional, del esfuerzo dentro de la dimensión de la información. Se configuró la situación, se desarrolló la situación, se apoyaron las otras líneas de operaciones, pero en la etapa de consolidación hubo sin duda una falla. Esta reflexión que estamos haciendo hoy es tremendamente importante no solamente para su futura tarea como capitanes de fragata, como tenientes coroneles, sino también para todos nuestros colegas invitados de otros países, porque sin duda alguna este ejercicio en México tiene que ser un esfuerzo principal. En Brasil, en Argentina, en Ecuador, que tienen unas situaciones de amenaza y de factores de inestabilidad similares a las de Colombia. Y al igual con los alumnos extranjeros que hacen parte justamente del curso de Estado Mayor. Recomendaciones en cuanto bibliografía. Esta presentación utilizó estos 4 manuales que pueden ser elemento material de profundización para ustedes. Doctrina Conjunta de la OTAN, el AJP 10.1, que es la Doctrina Conjunta Aliada para Operaciones de Información, que es la que está a la izquierda. Estos son doctrinas de Estados Unidos, el Information in Joint Operations del 2022, publicación conjunta de Estados Unidos, el Joint Concept for Operating in the Information Environment del 2018, también doctrina conjunta de Estados Unidos, y el concepto conjunto para operaciones mayores de combate, donde también se incorpora la dimensión de la información como algo a integrar en las líneas de operaciones y con los demás dominios, los físicos y el ciberespacio junto con esta dimensión de la información. Por favor, no echen en saco roto esto, realmente es muy importante y lo que nos muestra es el carácter cambiante de la guerra y los retos que tenemos que enfrentar en este carácter cambiante. Señor Almirante, con eso terminamos. Muchísimas gracias. Unas claridades aquí, unas claridades aquí. Bueno, gracias. Estaba hablando ahorita con el mayor Andalia Ríos sobre unas cosas que hemos hablado. Efectivamente hubo unos cambios cuando sacaron las doctrinas conjuntas. Antes la doctrina de operaciones de información, así se llamaba, era el JP3-13.
pero hubo unos cambios importantes cuando sacaron este 304 y eso, porque antes hablábamos en términos de operaciones de información, pero eso cambió. Ahora hablamos es de operaciones tanto en el entorno estratégico como en el entorno operacional. Y entonces aquí hay una cosa que es importante que ustedes sepan y es lo siguiente. Cuando hablamos del tema de operaciones en el entorno de la información, ahí sí hacemos referencia a todo el famoso ROMO. ROMO. Levantar la mano, ¿quién no sabe qué es ROMO? Listo, ok, no importa. Eso es Range of Military Operations, o sea, todo el rango de las operaciones militares. Lo que pasa es que les digo esto porque seguro lo encuentran así en publicaciones especializadas y entonces para que no se queden ahí enganchados. Pero cuando hablamos de ese tipo de operaciones, hablamos de todo el rango de operaciones militares y hablamos de todo el espectro del uso de la fuerza. Desde el tema de fuerza no letal hasta el tema de fuerza letal. Torres, es probable que nos pasemos un poquitico. Voy a poner un ejemplo de operaciones de información. Guerra del Pacífico, 1945, Segunda Guerra Mundial. Después de la operación en Okinawa, Estados Unidos anticipa que la siguiente ofensiva que tiene que hacer tendrá que ser en territorio ya de Japón como tal. Y en Okinawa el número de muertos, tanto militares como civiles, fue extremadamente alto. Y se anticipaba que seguramente en las operaciones ya en territorio japonés iban a generar un número muchísimo más elevado de víctimas, millones. Y en agosto del 45, Estados Unidos tenía 2 bombas atómicas, 2. Podían hacer más, pero se iba a tomar un poco de tiempo, había 2. Listo, dejamos ahí. Operaciones de información tienen que ver con lo siguiente. Yo necesito trabajar en la percepción, bien sea de un blanco audiencia o de un actor relevante. ¿Sí? Blanco audiencia es un grupo de personas, ¿sí? La comunidad internacional, no sé, la sociedad civil, etcétera. ¿Sí? La opinión pública, todo eso son blancos audiencias. Actores relevantes es el presidente de Botsuana, un actor relevante en un contexto específico, todo esto. ¿Sí? Entonces, sobre ese actor relevante o ese blanco audiencia o audiencia objetivo, tengo que lograr lo siguiente. Primero, afectar su percepción. O sea, yo necesito que él vea el mundo como yo necesito que, o sea, de la forma en que yo requiero para que él, con base en esa percepción que tiene del mundo, entonces asuma una actitud. Después de que asume esa actitud, la idea es que tome determinadas decisiones y esas decisiones que él va a tomar se van a ver traducidas en acciones, ¿correcto? Y esas acciones que va a hacer tanto ese blanco audiencia o ese actor relevante, yo necesito que sean las que yo requiero para el cumplimiento de mis objetivos. Volvemos a agosto de 1945, Estados Unidos, Japón, 2 bombas atómicas. ¿Qué hacemos desde la perspectiva de Estados Unidos para que Japón se rinda incondicionalmente y no tengamos que hacer una invasión en donde van a morir millones de personas? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a lanzar una bomba atómica. ¿Para qué? ¿A quién queremos afectar en su dimensión cognitiva? Al emperador Hirohito, que es el único que puede llegar a decir, ¿sabe qué? Nos rendimos incondicionalmente. Entonces se lanza la bomba atómica sobre Hiroshima el 6 de agosto. Y se le dice a Japón, bueno, tenemos bastantes más de estas, así que si no se rinden, pues las vamos a usar. Y seguramente el emperador japonés, con su estado mayor y toda esa cuestión, dijeron, oiga, la capacidad de destrucción de esa arma es terrible, pero no deben tener más. Así que no vamos a decir nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la decisión de Estados Unidos? Oiga, pues vamos a usar la segunda bomba. Ahora, si no funciona la segunda bomba, tenemos que ver qué hacemos después.
de pronto terminamos metidos en el rollo de tratar de invadir el territorio insular japonés y serán millones de muertos, pero bueno. Y entonces deciden el 9 de agosto lanzar la segunda bomba sobre Nagasaki. Funcionó. Eso que acabo de escribir es una operación de información y cierto que tiene un componente de uso de fuerza letal bastante importante. Esto es una operación de información. Después de la segunda bomba atómica, ¿qué pasó? El emperador Hirohito se dirigió al pueblo japonés diciendo que no iba a permitir que siguieran cayendo más bombas atómicas sobre las ciudades japonesas y entonces se rindieron, no incondicionalmente, ustedes saben las condiciones que fueron, ¿sí? Se mantenía el emperador como figura fundamental porque ellos tienen el tema este de la religión shintoísta en donde el emperador pues es de lo más importante, prácticamente es un dios y no sé qué más cosas, pero a lo que yo voy es que operaciones de información tienen que ver con eso. Voy a poner otro ejemplo. En el año de este ejemplo está un poco más extenso, pero es que me parece fundamental que ustedes entiendan eso. Ya les dije ahorita el tema este de actores relevantes, blancos audiencia también, digamos, importantes, y hablamos de percepción, hablamos de actitud, hablamos de toma de decisiones y hablamos de ejecución de acciones. En el año 17, por allá en octubre, yo estaba en San Diego, en la tercera flota, y ahí hay un ejercicio que se hace cada 2 años que se llama Dawn Blitz, que es un ejercicio grandísimo de operaciones anfibias donde se prueban varios conceptos. En ese momento se estaba probando un concepto relativamente nuevo para los infantes de marina, que era, el concepto se llama EABO, Expeditionary Advanced Base Operations, o operaciones expedicionarias de base avanzada. Y en ese contexto, el enemigo era X país, lo más seguro es que era pues China, lógicamente, pero bueno, en el juego de guerra pues no se dice. La intención era hacer la operación anfibia, establecer una base avanzada expedicionaria y se había determinado que había 4 días en los cuales se podía operar desde la base porque después de 4 días el enemigo podía implementar capacidades para neutralizar la base. Entonces la operación pues tiene todo el tema de una operación anfibia, entonces primero se hace operaciones antisubmarinas para lograr que la fuerza anfibia llegue hasta el sitio del desembarco. Después de eso se hace operaciones de guerra de minas, todo eso es en la función de protección. Tengo una pregunta, ¿ustedes ya vieron las funciones de conducción de la guerra o todavía no? El SEM. Bueno, no importa. Después la van a entender mejor. El tema es que cuando llegan estamos hablando de acciones defensivas, guerra antisubmarina, guerra de minas, es para contrarrestar la posibilidad que el enemigo utilice minas para defenderse y evitar que se dé la acción de la operación anfibia. Pero cuando llega el momento de la operación anfibia, bueno, había otra particularidad en esa operación. Además de estar estrenando ese nuevo concepto que se llama Expeditionary Advanced Base Operations, los Marines estaban recibiendo los aviones F-35. Los F-35 son aviones de 5ª generación. Estos aviones en particular pueden ir en portahelicópteros porque son short takeoff and vertical landing, o sea que ellos necesitan una pista muy cortica para salir y aterrizan como un helicóptero, o sea, de forma vertical. Yo no sé por qué fueron los primeros F-35, por lo menos que yo vi que salieron, porque son los F-35 más complicados en comparación con los de la Fuerza Aérea o con los de la Armada, o sea, los de los portaaviones, pero bueno, ese es otro tema. Pero a donde voy es que cuando llegó el momento en que se implementó la base y se llevaron los F-35 a la base para que los F-35 ahí sí comenzaran a efectuar acciones ofensivas sobre determinados blancos. O sea, ya no estamos hablando de defensivas, sino estamos hablando de acciones ofensivas. Yo tengo la iniciativa, yo tengo la libertad de acción, tengo 4 días porque en 4 días el enemigo va a implementar capacidades para contrarrestar la base. Entonces, había que presentarle al comandante de la guerra compuesta, que era el comandante, como decir, del grupo de tarea, había que presentarle los blancos, ¿sí? Yo estaba ahí, al lado mío estaba el comandante de la guerra compuesta, que es un contraalmirante. Normalmente, para mí,
en este contexto de la guerra naval, en donde hay diferentes comandantes de guerra, comandante de guerra antisubmarina, comandante de guerra antiaérea, comandante de guerra de superficie y no sé qué más, normalmente el más antiguo es el comandante de guerra de ataque, o Strike Warfare Commander, se llama esa vaina, que es el que, digamos, que determina cuáles son las acciones ofensivas que se van a desarrollar. Entonces, en esa reunión que estaba ahí, se iban a presentar los blancos que iban a ser atacados por los F-35, que iban a llegar a la base expedicionaria, y entonces ese Strike Warfare Commander sacó su grilla de blancos y comenzó a decir, el blanco número 1 es no sé qué vaina, el blanco número 2 va a ser tal, y de repente yo escuché una voz ahí que dijo, pero un momentico, ese segundo blanco yo había dicho que no. ¿Por qué? Porque los efectos que se generan en el ataque de ese blanco a mí definitivamente no me cuadran. Ya lo habíamos hablado. Entonces, el segundo blanco de una vez quítelo. Me pareció raro porque yo siempre había pensado que después del comandante de la guerra compuesta, que era el almirante, el más antiguo era el Strike Warfare Commander, pero había alguien por allá que le estaba cuestionando los blancos. Siguió, bueno, listo, el tercero es tal, el cuarto es tal, entonces otra vez salió, no, pero un momento, el cuarto no me tiene muy convencido, porque estoy haciendo aquí hay unas verificaciones y me parece que ese cuarto blanco puede generar efectos de segundo y tercer orden no deseados y no quiero entonces meterme en eso. Entonces yo le pregunté al almirante que estaba al lado mío, le pregunté, bueno, señor almirante, ¿y quién es ese que está cuestionándole los blancos al Strike Warfare Commander? Y me dijo, pero lo más normal, ese es el oficial de operaciones de información. Él tiene que revisar eso porque él tiene que determinar si efectivamente los blancos que se van a atacar van a tener los efectos deseados sobre el comandante X, ¿sí? Y además lo que dijo ahorita es porque a veces uno ataca a un blanco que se ve que es perfectamente válido, legítimo, no sé qué y no sé qué, pero es posible que tenga consecuencias de carácter político y no sé qué más cosas que no vamos a ver ahora, pero como él está pensando 2 jugadas o 5 jugadas más adelante, así como un jugador de ajedrez, entonces él sí determina que de pronto cuando vayamos a terminar el ejercicio y se vaya a hacer la crítica, entonces digan, oiga, es que ustedes atacaron el blanco X, en donde el daño colateral o yo no sé qué fue tal, y eso implica entonces que efectivamente logramos una ventaja militar de tal dimensión, pero tenemos una afectación de nivel estratégico que termina siendo un revés estratégico. Total, a lo que yo voy es que hoy en día nosotros, los comandantes y los estados mayores tienen que empezar en esos términos. Por eso fue que cuando vimos aquí el AJP-01 que nos presentó el señor capitán Franco, acuérdense de los 4 preceptos fundamentales de la doctrina de la OTAN. Y es el primero. El primero es foco en el comportamiento. O sea, lo que nosotros hacemos tiene por objetivo generar unos comportamientos determinados, tanto en de X blanco audiencia como en X actor relevante. Cuando hablamos de la derrota, por ejemplo, o sea, cuando se da la derrota de un comandante militar, la derrota de un comandante militar puede darse por cosas que ocurren en el terreno, pero la derrota no se da en el terreno. La derrota se da en la dimensión cognitiva de ese comandante que dice, estoy derrotado, ¿sí? O a veces nosotros manipulamos la mente de ese comandante para que haga cosas que nos interesan a nosotros. Voy a poner otro ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, 6 de junio de 1944, operación, ¿qué operación? Overlord, exacto, operación Overlord, desembarco en Normandía. Antes de la operación se implementó una operación de una escala inmensa. Les digo, nos vamos a demorar un poquitico después de las 7, tranquilo, después le dicen al profesor, arreglamos, no hay problema, pero es que esto es importante. Tranquilo, le dicen al profesor después. Bueno, junto con Overlord tenemos una operación gigantesca que se llamó Fortitude. Fortitude. ¿Qué era Fortitude?
una operación de engaño. ¿Y cómo se implementó esa operación de engaño? La intención era que los alemanes creyeran que el desembarco no iba a ser en Normandía, sino que iba a ser en Caen, en el paso de Calais, que es el paso más estrecho que hay entre Inglaterra y Francia, justamente donde se dio la evacuación esa de Dunkerque, ¿ok? Todo se orientó hacia allá. ¿Quién era el comandante de la operación Fortitude? O sea, los alemanes tenían que estar convencidos de que esa operación se iba a dar y había que poner un comandante de mucha relevancia. Aquí en Overlord, el comandante operacional fue el almirante Omar Bradley, bajo el mando, estoy hablando en el nivel estratégico, del general Eisenhower, perdón, el almirante no, el general Omar Bradley, perdón, general Omar Bradley, ¿sí? Bajo el mando de Eisenhower. Pero la operación Fortitude, que era el engaño, estaba al mando de el general, exactamente, del general George Patton. Entonces los alemanes decían, o sea, en ningún momento fueron a pensar que George Patton, semejante general que era una estrella y no sé qué más vainas, iba a ser utilizado para una finta o un engaño. Entonces había también que inventarse un ejército, unos buques de asalto anfibio, había que inventarse un montón de comunicaciones y en el engaño se generaron hasta más comunicaciones tal vez que las que se generaron en la operación Overlord. Y había, no sé, miles de tanques y miles de aviones esperando en tierra, pero con una particularidad. Exacto, por ahí lo dijeron. Tanto los tanques como los aviones eran unos inflables, así como los inflables esos que usan en las fiestas de los niños, eran unos inflables, ¿sí? Bueno, el tema fue el siguiente, se hizo la operación Overlord, se tuvo éxito y todo ese rollo. El comandante de la defensa de Europa no era cualquier pintado en la pared, era un general que de pronto algunos de ustedes conocen, el general Rommel, ¿sí? Él era el comandante de la muralla atlántica. O sea que él era el actor relevante sobre el cual se necesitaba que él tuviera una percepción. ¿Cuál es la percepción? Oiga, los aliados van a hacer un desembarco gigantesco en Caen. Segundo, asumiera una actitud. La actitud es: yo no me voy a dejar engañar. Cualquier cosa que hagan antes del gran desembarco en Caen es un engaño. No me voy a dejar engañar, esa es la actitud. Entonces toma una decisión. Cuando comienza la operación Overlord allá en Normandía, dice, ok, hay que ir a reaccionar, no vamos a quedar quietos lógicamente, pero yo me quedo con, yo no me recuerdo, pero tal vez creo que fueron 3 divisiones Panzer aquí esperando el desembarco de verdad, que es el de Caen. Y esa decisión lleva a que se ejecute esa acción, que es dejar esas unidades al norte y no está todo el poder de combate alemán repeliendo la invasión que se está dando al sur en Normandía. ¿Correcto? Pero peor aún, después de que se da la operación en Normandía, todavía un mes después, los alemanes creían que esa operación había sido una especie de finta o algo así para poder hacer la operación en el norte. Y los aliados no dijeron, oiga, ¿sabe qué? Por si no se dieron cuenta, los engañamos. No. Ellos comenzaron a difundir una narrativa que era la siguiente: oiga, ¿sabe qué? Nos fue tan bien con el desembarco allá al sur en Normandía que ya parece ser que no es necesario que hagamos el desembarco en Caen. Y después cogen y mandan al general Patton a comandar a su tercer ejército y ya el resto ustedes saben, el resto es historia. Pero entonces aquí el meollo es, esas operaciones de engaño son operaciones de información. Toda operación, o más bien toda acción que uno desarrolle con el objeto de afectar la percepción, actitud, toma de decisiones y ejecución de acciones de determinado blanco audiencia o actor relevante, es una operación de información o es una acción de información, bien sea en el contexto estratégico o en el contexto operacional. Y lo último, el terrorismo. ¿Qué relevancia podría tener desde la perspectiva militar, por ejemplo, que yo ponga
una bomba en los baños del centro comercial andino a las 5 de la tarde. Un día, no me acuerdo si fue un sábado, no sé qué día fue. Sí, creo que fue un sábado, ¿cierto? Creo que fue un sábado. ¿Qué ventaja militar obtengo? Eso es un acto terrorista. Las acciones terroristas son operaciones de información y efectivamente usan fuerza letal, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Que la gente, la opinión pública, puede ser la opinión pública o alguien más, pero supongamos en este caso que la opinión pública tenga una percepción. La percepción es, oiga, estamos en una situación terrible porque la seguridad para abajo y las fuerzas militares no sirven para nada porque mire, ponen bombas hasta en el centro comercial andino, ¿sí? Y entonces se genera una actitud, y la actitud es una actitud derrotista, ¿sí? Se baja la moral de la población, no sé qué más cosas, etcétera. El terrorismo es netamente una operación de información. Ahora, la última cosa, ya para que nos vayamos a las clases. Hasta antier por la noche, o ayer por la mañana, con este documento que está aquí, ese que es Joint Concept for Operating in the Informational Environment, se había llegado a la siguiente conclusión, que tenía todo el sentido. La idea es que después les voy a dar esta cuestión, o vamos a poner a alguien a que les explique bien esto de información en el contexto de las operaciones, porque como les digo, si la OTAN considera que es el foco fundamental de la doctrina, por algo es. Resulta que entonces habíamos dicho, bueno, en el nivel estratégico militar, porque en el nivel estratégico nacional ya sabemos que los campos del poder son el político, o en el caso de Estados Unidos el diplomático, nosotros el político porque tenemos tanto la parte externa, que es diplomático, como la parte interna. Nosotros sí operamos en nuestro territorio por las razones que ustedes tienen perfectamente claras. Está el de la información, está el militar y está el económico. Ya vieron el de la información cómo es de importante, ¿sí? El impacto estratégico de un acto terrorista, por ejemplo. En el nivel de la estrategia militar, el siguiente nivel, entonces los dominios de la guerra, terrestre, marítimo, aéreo, espacial y el ciber, listo, el ciber. Llegó un momento en que se dijo aquí en Estados Unidos, oiga, ¿sabe qué? No es el ciber. ¿Por qué? Porque el ciber podría configurar un dominio virtual, pero tenemos también otro dominio que es el del espectro electromagnético y otro que es, digamos que el dominio físico. Es más, podríamos hablar inclusive no de 5 dominios, sino hablemos de 3. El dominio físico, que incluye terrestre, marítimo, aéreo y espacial, un dominio virtual, el ciber, y el dominio cognitivo. Y esto tiene mucho sentido, ¿sí o no? El dominio cognitivo es las mentes de todos los involucrados, tanto en el entorno estratégico como en el entorno operacional. Entonces las mentes de la comunidad internacional o de la comunidad del plateado, etcétera. Pero después se hizo perfectamente claro que es que hay un problema, y es que en realidad no podíamos tratar a la información como si fuera un dominio, ¿sí? Porque tiene la particularidad que no tiene ningún otro dominio, y es que permea a todos los demás dominios. Entonces, bueno, un dominio que permea a todos los demás dominios, sí, pues no es como tan… Finalmente, entonces, ¿qué se decidió? Pero me toca decir una cosa, lo hicieron con letra muy chiquita en un anexo, aquí en el JP3-04. Dijeron, ¿sabe qué? Lo que dijimos en la publicación 3-13 de los 5 dominios que incluía el dominio de la información, eso ya no va. Nos mantenemos con el dominio ciber. O sea que los 5 dominios son terrestre, marítimo, aéreo, espacial y ciber. Porque la información es de tal importancia que está por encima de los dominios particulares porque los permea a todos. Y eso tiene todo el sentido del mundo, ¿sí o no? Cuando nos vamos entonces a la OTAN encontramos esto que les digo, pero creo que esto también lo tiene perfectamente claro cualquier fuerza militar del mundo, y por eso es que hablábamos de la doctrina Gerasimov, que es el método Gerasimov. Le llamamos doctrina, paréntesis ahí, porque es que cuando ustedes busquen ahí en Google y eso, a esa vaina le llaman doctrina, pero sí realmente no es doctrina, como dice el doctor Montero, sino es un método y un análisis que es fundamental que ustedes lo vean.
Así que hoy en día, entonces, ¿qué manejamos? Los 5 dominios con el ciber, y entendemos que la información es transversal a todos los dominios, ¿sí? E involucra 3 dimensiones, que son la dimensión física, que incluye todos los dominios físicos, incluyendo el ciber, digamos, mentira, el ciber no. Los 4 dominios físicos, que son terrestre, marítimo, aéreo y espacial, esa es la primera dimensión. Segunda dimensión, dimensión de la información. Esa dimensión incluye dónde está almacenada la información y dónde normalmente se encuentra almacenada la información en medios físicos, virtuales y también en la mente de las personas. Porque si yo le pregunto aquí a alguien, ¿qué año? ¿Cuál es la fecha del desembarco en Normandía? Ah, eso es 6 de junio de 1944. Ahí está la información metida en la mente de esa persona que dice ese dato. Y está la otra dimensión, que es tal vez la más importante, que es la dimensión cognitiva, que como les decía hace un momento es la mente de todos los involucrados. Así es como se maneja el rollo. Entonces, en conclusión, digo esto porque cuando hablamos primero de operaciones de información y ahora hablamos de operaciones en el entorno estratégico o en el entorno de la información, en nuestro contexto cometíamos, digamos que teníamos un sesgo. El sesgo es el siguiente. Primero, ahí está el señor almirante hablando de operaciones de información. Sí, claro. ¿Y eso qué es? No, eso es acción integral. 1. Sí, claro, eso es comunicaciones estratégicas. 2. O 3, eso es todo el tema ciber. Pero ya, ahorita, me interesa que ustedes de aquí en adelante entiendan perfectamente que el tema de información es absolutamente fundamental y a eso es que nosotros jugamos como comandantes. Todas las cosas que hacemos como comandantes, desde lanzar una bomba, destruir un sitio de misiles antiaéreos que está protegiendo un centro de mando y control, hasta, no sé, dar de baja a un cabecilla, etcétera, todo eso está metido dentro de la información en el contexto tanto estratégico como operacional, por lo que decíamos hace un momento de los efectos, ¿sí? Los efectos. Entonces, ¿cuál es el efecto? Yo quiero que tal entidad militar opuesta a mí sienta que fue derrotada, ¿sí? ¿Y cómo hago eso? Entonces, ahí es cuando tengo que comenzar a hacer el planeamiento. O sea que el planeamiento tiene que ver fundamentalmente con el comportamiento. Entonces, volvemos a los 4 preceptos fundamentales de la doctrina de la OTAN. El primero es foco en el comportamiento. El segundo es foco integral, que es ojo con los 4 campos del poder en el nivel estratégico nacional o de la gran estrategia. El tercero es foco en la maniobra. La maniobra tiene que ver todo con operaciones de información, pero después lo veremos porque ya creo que me voy a pasar demasiado. Y por último, foco en el mando tipo misión. Ese es otro rollo que vamos a ver después aquí en una conferencia como esta con todo el detalle. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, alguna cuestión por ahí? Excelente, me parece. Eso quiere decir que quedó perfectamente claro o que quedamos súper enredados, lo cual quiere decir que cuando vayamos a ver en detalle operaciones de información van a tener mucho más ganas de entender el tema. Listo. Un segundito porque tenemos que entregarle algo al doctor Montero y a la mayor Ríos, que hicieron una excelente exposición. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días para todos. En nombre de la Escuela Superior de Guerra, del señor director, de los señores oficiales que integran el curso de Altos Estudios Militares y el SEM, queremos agradecer por esos conocimientos compartidos relacionados con las dimensiones de la guerra, conceptos claves para la estrategia y la seguridad, en donde definitivamente la dimensión de la información en un mundo contemporáneo configura nuevas vulnerabilidades y fortalezas o poder para los estados. Muchas gracias.
y también para la mayor Natalia Andrea Rojas. Mil gracias. Listo, vamos saliendo de las aulas, por favor. Aula, no tostado, no cafeteriana, aulas. El que esté en el tostado, entonces lo motivo para el puente, ¿no? Tranquilos. Hay creatividad en el BACAT. Comandantes de curso, 5 minutos, me dan parte, me verifica el personal.